Hola, yo soy Diana Mayela Enríquez Moguel, estudiante del cuarto cuatrimestre de la maestría Enseñanza y Aprendizaje basado en Neurociencias. Y el día de hoy, acompáñame a conocer acerca del tema plasticidad sináptica y su relación con la memoria y el aprendizaje. Comprender cómo el cerebro modifica sus conexiones a partir de la experiencia nos va a permitir explicar por qué aprendemos, recordamos y cómo es que nos adaptamos continuamente al entorno. Asimismo, estos conocimientos tienen importantes implicaciones para el diseño de estrategias educativas que favorezcan un aprendizaje más significativo. Pero para poder comenzar, primero es necesario que comprendamos qué entendemos por plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para poder modificar la eficacia de las conexiones entre neuronas, como una respuesta ya sea a una experiencia, a un aprendizaje o a una interacción que se haya tenido con el entorno, con el ambiente. Ahora bien, tenemos a los autores Bird, Connors y Paradiso que nos señalan que estas modificaciones nos van a permitir reorganizar continuamente nuestras redes neuronales, lo que va a favorecer en la adquisición de nuevos conocimientos. Por otro lado, también tenemos que Kandel nos explica que la plasticidad constituye uno de los mecanismos celulares fundamentales que hará posible el aprendizaje y la memoria. En otras palabras, nuestro cerebro jamás se queda estático, permanece siempre en constante movimiento, en constante acción, en el que cada experiencia vaya sea a fortalecer, debilitar o reorganizar las conexiones ya existentes. Ahora bien, si la plasticidad implica cambios en las conexiones entre neuronas, es importante que conozcamos primero dónde ocurre esa comunicación. Es por ello que a continuación les presento una imagen de una sinapsis neuronal. Si bien podemos visualizar el esquema completo de una sinapsis neuronal, a grandes rasgos, la sinapsis va a ser el punto de comunicación entre dos neuronas. Esto sucede cuando un impulso nervioso llega a la terminal presináptica, como podemos apreciar en la imagen, y esto genera que se liberen neurotransmisores que van a atravesar el espacio sináptico y van a unirse a receptores de la neurona postsináptica. Esto va a generar que la comunicación transmite información a través de nuestro sistema nervioso y constituya la base sobre la que actúa la plasticidad sináptica. Una vez que hemos visualizado esta parte, surge entonces la pregunta fundamental, que sería, ¿cómo logra una experiencia modificar esa comunicación neuronal? Y es lo que veremos a continuación. ¿Cómo ocurre? Ok, partamos entonces de que la plasticidad sináptica comienza con una experiencia, ¿ok? Ahora, esa experiencia nos va a generar una actividad neuronal y cuando determinadas conexiones se activan de manera repetida, se producen entonces cambios estructurales y funcionales en la sinapsis, lo que genera como resultado que las conexiones se reorganicen, facilitando el aprendizaje y la consolidación de la memoria. Esto demuestra que aprender implica modificaciones físicas en nuestro cerebro y no únicamente la adquisición de información. Sin embargo, estos cambios pueden producirse de distintas maneras y tenemos dos principales, las cuales son el fortalecimiento y el debilitamiento de las conexiones sinápticas, las cuales les presento a continuación. Potenciación y depresión sináptica. Ok, como bien les mencionaba, existen dos mecanismos principales. El primero sería la potenciación a largo plazo o
bien conocido por sus siglas LTP, mediante la cual la comunicación entre neuronas se fortalece cuando una conexión se activa repetidamente. Esto va a facilitar que la información permanezca y pueda recuperarse con mayor facilidad. Ahora bien, el segundo mecanismo es la depresión a largo plazo o por sus siglas LTD, que va a disminuir la eficacia de aquellas conexiones que dejan de utilizarse. Este proceso también resulta importante porque permite eliminar información poco relevante y así optimizar el funcionamiento del sistema nervioso. Es por eso que cuando, por ejemplo, en mi caso, que soy maestra de lenguas, se requiere que siempre estemos en un constante uso del idioma o en una constante práctica, y así con cualquier aprendizaje, porque esto genera que al estar haciendo activamente esta reactivación, se continúe con el aprendizaje y permanezca. En dado caso de no seguir fomentando estas neuronas, pues van decayendo y va dejando y se va perdiendo esta información. Ahora bien, si estos sistemas parecieran ser opuestos, a final de cuentas ambos son complementarios para poder mantener un equilibrio entre el aprender y el olvidar. Es por ello que a fin de cuentas, estos procesos no ocurren solamente en una región de nuestro cerebro, sino que diferentes estructuras participan e interactúan de manera coordinada para que se lleve a cabo el aprendizaje. Es por eso que a continuación les presento lo que son las bases neuronales del aprendizaje. El aprendizaje entonces va a involucrar toda una red de estructuras cerebrales que van a trabajar de manera integrada para procesar la información, para generar experiencias y también para formar memoria. Tenemos entonces el hipocampo, el cual es fundamental para la formación de memoria declarativa y también para el aprendizaje de nuevas experiencias. Tenemos la amígdala, la cual procesa emociones y da significado emocional a las experiencias. Tenemos la corteza prefrontal, la cual va a intervenir en la atención, la toma de decisiones y también en nuestra planificación y control de la conducta. Tenemos los ganglios basales, los cuales participan en el aprendizaje por hábitos, la motivación y el refuerzo. Tenemos el cerebelo, el cual va a contribuir para el aprendizaje motor, la coordinación y también el ajuste de respuestas basadas en la experiencia. Y por último vamos a tener nuestro tronco encefálico, el cual nos va a regular nuestras funciones vitales y también actúa como una vía de comunicación entre nuestro cerebro y el cuerpo. Debemos tener entonces en cuenta que estas estructuras no actúan de forma aislada, sino que en conjunto, de manera dinámica, nos permiten aprender, nos permiten también el poder recordar, el aplicar el conocimiento en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Finalmente, una vez que hemos conocido nuestras bases neuronales del aprendizaje, podemos entonces conocer cómo es que se consolida la memoria. Y tenemos aquí 5 aspectos fundamentales. Dice, primero debemos tener una experiencia, ya sea un estímulo, una actividad, algo que lo detone. Siguiente punto es la activación genética. En este punto, la actividad neuronal va a inducir cambios epigenéticos que van a activar ciertos genes. Luego tenemos nuestra expresión génica, la cual, en el cual los genes activados se transcriben en el ARN mensajero, lo que nos va a llevar a nuestro cuarto paso, que es la producción de las proteínas. En este punto, el ARN se traduce en proteínas que van a actuar en nuestra célula. Y como quinto punto es el cambio sináptico y la memoria. Aquí es cuando la proteína va a modificar la estructura y la función sináptica, llegando al punto de consolidar la memoria. Pero todo esto, ¿qué quiere decir?
Bueno, la memoria no va a depender solamente de una actividad neuronal inmediata, sino más bien es un cambio físico, es cambios moleculares que se generan y dejan huella a largo plazo en nuestro cerebro. Entonces, tenemos que la epigénesis va a permitir que nuestras experiencias dejen marcas biológicas que van a ser duraderas y van a moldear lo que somos y lo que podemos aprender. Ahora bien, el aprendizaje puede clasificarse en grandes categorías según su naturaleza y la forma en que se adquiere. Vamos a tener como idea principal que el aprendizaje es un proceso mediante el cual nosotros adquirimos conocimientos, habilidades, cambios duraderos en nuestro comportamiento. Y tenemos dos grandes ramas, la cual es explícito, o sea que se genera de manera consciente, y el otro sería implícito, que se genera de manera automática. Primero vamos a conocer de manera explícita. Tenemos lo que es declarativo, o sea, el saber qué, tener conocimiento de hechos y conceptos. Y el otro sería el procedimental, que vendría siendo el saber cómo se generan estas habilidades, estos procedimientos. Ahora bien, tenemos del lado implícito también dos ramitas que serían el asociativo, o sea, la conexión entre estímulos y respuestas, el yo saber que A genera B, y el no asociativo, el cual sería el tener respuestas a estímulos sin asociación, o sea, el que yo tengo este estímulo pero no sé en qué puede resultar. Ahora bien, estas categorías van a interactuar entre sí y siempre van a permitir que nuestro cerebro se adapte, también el que podamos resolver problemas y el que podamos desenvolvernos en diferentes contextos. Ahora tenemos lo que son los tipos de memoria. La memoria la podemos clasificar según la información que se almacene y la forma en que nosotros accedemos a ella. De un lado puede ser declarativa, o sea, explícita, y del otro lado puede ser no declarativa, o sea, que no es implícita. Conozcamos primero acerca de declarativa, que sería la explícita, o sea que se almacena información que podemos recordar y expresar conscientemente. Por ejemplo, puede ser episódica, o sea que recuerdas eventos, experiencias personales en un contexto, en tiempo, lugar, etcétera, como por ejemplo recordar tu último cumpleaños, recordar cuándo pasó tal cosa. Y la otra sería la forma semántica, que es tener conocimiento general sobre el mundo, conceptos, significados. Por ejemplo, saber qué es la fotosíntesis, la capital de algún país. Ahora bien, tenemos entonces del otro lado que es la no declarativa. En esta vamos nosotros a expresar sin esfuerzo consciente el manifestar. Tenemos entonces la no declarativa, la cual se expresa sin esfuerzo consciente, o sea que tú manejas esta información y se manifiesta sumamente en nuestro desempeño, más que nada. Por ejemplo, procedimental puede ser habilidades motoras, también puede ser habilidades cognitivas que se adquieren con la práctica, como por ejemplo andar en bicicleta o tocar el piano, ¿no? Ahora tenemos lo que es condicionamiento, el cual es una asociación entre un estímulo y una respuesta aprendida. El famosísimo caso de Pavlov con los estudios con la campana, ¿verdad? Y por último tenemos los hábitos, que son conductas automáticas que se repiten en contextos similares, como por ejemplo el cepillarnos los dientes todos los días. Ahora bien, ambos sistemas de memoria van a trabajar juntos y lo que nosotros aprendemos
lo que va a significar que lo que nosotros aprendemos de manera consciente puede siempre convertirse en habilidades automáticas con la práctica y con la repetición. Ahora bien, tenemos 4 puntos claves que han servido de evidencia experimental a lo largo de los años para formar todo lo que conocemos acerca de la plasticidad sináptica hoy en día. Tenemos como punto número 1 los cambios morfológicos que se realizan al momento de una conexión sináptica. Una vez que se genera el aprendizaje, este induce a la formación de nuevas espinas dendríticas o bien a la modificación de las existentes. Como punto número 2, tenemos que en la gráfica morada es una respuesta posináptica. Se observa que existe una potenciación a largo plazo, o sea, LTP, que incrementa la eficacia sináptica de manera duradera, facilitando la transmisión de información. Como punto número 3, sería las manipulaciones farmacológicas y genéticas. Esto quiere decir que cuando se hicieron los experimentos, al bloquear moléculas clave o bien genes relacionados con la plasticidad, se deteriora el aprendizaje y la memoria en modelos animales. Y como punto número 4 están los estudios realizados en animales y en humanos. Los animales con mayor plasticidad sináptica muestran mejor desempeño en tareas de aprendizaje y memoria. En humanos se asocian cambios sinápticos con el dominio de nuevas habilidades. Es por ello que es importante que la convergencia de evidencia estructural, fisiológica, molecular y conductual nos confirma que la plasticidad sináptica es el mecanismo fundamental que permite al cerebro aprender, recordar y adaptarse. Comprender la plasticidad sináptica tiene importantes implicaciones para la práctica docente. Es por ello que estrategias como la repetición espaciada, el aprendizaje activo, la retroalimentación oportuna, el uso de las emociones positivas y también el descanso, claro, favorecen la consolidación de la memoria y van a fortalecer nuestras conexiones neuronales. Si bien, como menciona Francisco Mora, el cerebro aprende mejor cuando existe motivación, emoción y significado. Por ello, el conocer cómo aprende el cerebro nos va a permitir diseñar experiencias educativas más efectivas. Finalmente, considero que la plasticidad sináptica nos recuerda que el aprendizaje no es nunca un proceso fijo, sino una capacidad que acompaña al ser humano durante toda la vida. Cada una de las experiencias, cada práctica, cada interacción tiene el potencial de transformar nuestro cerebro, lo que representa una gran responsabilidad para quienes nos dedicamos a la educación, ya que nuestras estrategias de enseñanza pueden ya sea favorecer conexiones neuronales más sólidas y también generar aprendizajes verdaderamente significativos. Personalmente, esto me permitió comprender que aprender implica transformar continuamente nuestra manera de pensar, de adaptarnos al cambio y también de construir nuevas posibilidades de desarrollo personal y profesional. Finalmente, para la elaboración de esta presentación, se consultaron fuentes especializadas en neurociencias, aprendizaje y memoria, entre ellas obras de Burr, Candle, Carson Cole y Francisco Mora, además de los materiales proporcionados en la unidad. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la próxima.